nombre del Señor. Le damos toda la honra y toda la gloria al Señor porque Él es el que se la merece, hermanos, aleluya. Le damos gracias al Señor, hermanos, sobre todo por nuestras vidas, por nuestra salud, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y estamos gozosos de traerle estos pensamientos de victoria, bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que el hombre es tal cual él piensa, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, aleluya, entonces debemos de aprender a pensar positivamente, debemos de aprender a pensar sanamente, claramente. La Biblia dice, en esto pensad, amén, en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo afable, bendito sea el nombre del Señor. En Filipenses capítulo 4 podemos encontrar la manera en que debemos de pensar y de cambiar, bendito sea el nombre del Señor. Y es hermoso, hermanos, aleluya. Si tú quieres ver cambios en tu vida o en tu familia, empieza cambiando tu manera de pensar, aleluya. Deja que Dios te cambie, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, ya que Él te ha dado la oportunidad de cambiar o de no cambiar, hermanos, aleluya. Es tuya la chance de poder hacer las cosas bien, aleluya. Y hermanos, aleluya, solamente tenemos una vida. El más robusto dice la Biblia que vivirá 80 años, hermanos, aleluya. Y unos ya vamos por la mitad, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces es necesario, hermanos, aleluya, de que nosotros aprovechemos la oportunidad que Dios nos da de vivir, aleluya. Y que gocemos de la vida. La Biblia dice, goza con la mujer de tu juventud, aleluya, gloria sea al Señor. Hermanos, si ponemos a hacer una lista de las bendiciones que Dios nos ha dado un matrimonio, amén, gloria sea el nombre del Señor. Nos ha dado una compañera que nos ayuda, que está con nosotros, una compañera fiel, hermanos, nos ha dado un compañero fiel, nos ha dado hijos, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. La Biblia dice que los hijos son como las vid alrededor de la casa, amén. Son como los guardianes que van a salir a la pelea por ti cuando tú los necesites, aleluya. Bendito sea, la esposa es una bendición. La casa que Dios nos ha dado es una bendición, hermanos, aleluya. Yo no he conocido un cristiano homeless, quizás lo haya, ¿va? Pero la palabra del Señor dice claramente, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, hermanos, aleluya. Ese es el Dios que le servimos, hermanos, aleluya. Yo tengo una gran lista de agradecimiento al Señor Jesús, aleluya, aquí en Las Vegas, cómo Él me ha bendecido, cómo me ha multiplicado la bendición, cómo no me ha dejado, hermanos, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. También ha reprendido por mí al devorador, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Cuando la enfermedad toca a mi puerta, Él está presente para echarla fuera, hermanos, aleluya. Hermanos, no ha permitido que nos enfermemos de gravedad. Hermanos, qué tantas cosas el Señor no ha hecho con nosotros, hermanos, aleluya. Y en esta mañana, aleluya, gloria al Señor, quiero ser breve porque de repente me extiendo demasiado, amén, en las redes sociales y el tiempo es limitado, gloria sea el nombre del Señor. Quiero enseñarles en esta mañana, hermanos, traigo la unción de maestro, amén, gloria sea el nombre del Señor. Y la unción de maestro es la que me permite pensar antes de hablar, hermanos, aleluya. En cambio, la unción de profeta, hermanos, aleluya, esa unción es muy fuerte, hermanos, aleluya. Los que somos profetas entendemos la unción de profeta, hermanos, aleluya. Ya que el Señor me hizo un doble llamado a Las Vegas, hermanos. El Señor me trajo aquí primero como profeta de Dios y segundo como pastor, aleluya. Y estoy ejerciendo el ministerio de maestro también, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, si ustedes necesitan de que yo vaya a predicar a sus iglesias, extiéndame una invitación y yo voy a ir con todo el gusto a predicar a sus iglesias o enseñar la palabra, hermanos, aleluya. Nosotros no cobramos por llevar la palabra, hermanos, aleluya. Nosotros vamos, hermanos, y damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Hermanos amados, entonces quiero que vayan conmigo al libro de Ezequiel. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pensamientos de victoria, aleluya. Vamos a hablar en esta mañana el deber de la atalaya. Bendito sea el nombre del Señor. Ezequiel 33. Y vamos a estar leyendo el versículo 7. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Le damos toda la honra y la gloria al Señor en esta mañana. Ezequiel se encuentra en medio de la Biblia, hermanos. Es uno de los 4 profetas mayores, juntamente con Isaías, Jeremías y Daniel. Bendito sea el nombre del Señor. Fue un profeta que profetizó durante el cautiverio, hermanos. Aleluya. Ezequiel era uno de los sacerdotes, dice la palabra. Él era un sacerdote, bendito nombre del Señor. Él era muy religioso, bendito sea el nombre del Señor. Él era de los que conocemos ahora como los judíos extraortodoxos, hermanos, aleluya. Ezequiel se cortaba su pelo, pero se dejaba crecer las orejas, amén. O sea, él tenía unos
nosotros le llamamos candeleros, ¿verdad? Que le colgaban de los lados, bendito sea el nombre del Señor. Y él pertenecía, hermanos, aleluya, a los más conservadores de su pueblo, pero Dios lo llamó y lo llamó con un mensaje y lo puso como atalaya. Entonces Ezequiel es conocido, hermanos, como el atalaya de Israel. Amén, gloria sea al Señor. No quiero que se confundan con la palabra atalaya. La palabra atalaya no es una palabra mala, hermanos, aleluya, como ahora en día lo han puesto como malo. No, atalaya significa un hombre que es escogido por su pueblo para tocar la trompeta cuando el pueblo va a enfrentar la guerra, y eso era lo que hacía el pueblo de Israel. Ponía una torre y en esa torre ponía un hombre escogido por ellos mismos, el cual le llamaban el atalaya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ya que tienen sus Biblias conmigo, hermanos, aleluya, vamos a leer el versículo 7 del capítulo 33 de Ezequiel. Me gusta como hacer un preludio a las cosas, hermanos, porque es el nivel espiritual de todas las personas, amén. El que no conoce mucho la Biblia, hay que deshebrársela, hermanos, hay que dársela despacito, hay que darle la leche en la boca, hermanos, aleluya. La palabra es la leche espiritual no adulterada, amén, gloria sea el nombre del Señor. Dice así: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Oh, gloria sea el nombre del Señor, hermanos, aleluya. Entonces, hermanos, aleluya, para entender el deber de la atalaya, gloria sea el nombre del Señor, quiero decirles, hermanos, aleluya, que el Antiguo Testamento es un antiguo, como dice, un Antiguo Testamento, porque ya pasó, hermanos, y ahora estamos en el Nuevo Testamento. Pero todo lo que se escribió aquí en el Antiguo Testamento son sombras, tipos y ejemplos para que nosotros ahora, hermanos, tomemos esta palabra y la pongamos de ejemplo para que nosotros obedezcamos al Señor, aleluya, ya que, hermanos, aleluya, el sentido espiritual de esta enseñanza es la obediencia al Señor, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. No es lo que yo quiero hablar, sino lo que Él quiere que yo hable. No es lo que yo quiero enseñar, sino lo que Él quiere que yo enseñe. No me llamé yo a mí mismo por cuanto Él me llamó a mí, hermanos, aleluya. Entonces nosotros vamos a aprender en esta mañana, hermanos, aleluya, lo hermoso es de ser un atalaya, que estemos viviendo en obediencia y que hablemos la palabra como Dios quiere que nosotros la hablemos. Ahora, Ezequiel fue llamado a amonestar a su pueblo Israel, porque ustedes cuando lean más la Biblia se van a dar cuenta que el pueblo de Israel, aleluya, se dividió, amén. Entonces, antes, en el tiempo de David, el reino era un reino unido, un reino fuerte, amén, aleluya, y David era su rey, aleluya. Pero por causa del pecado de Betsabé, amén, el reino de David se dividió en los tiempos de su hijo Salomón, aleluya. Y Salomón, hermanos, aleluya, tenía un siervo, amén, porque ni siquiera era su hijo, era como un criado, amén, que se llamaba Jeroboam, amén. Entonces, este era como de esos hermanos que se ganan la voluntad de la gente, amén. Este era muy hacendoso, muy inteligente, y se ganó la voluntad de Salomón, aleluya. Pero Salomón, en sus últimos días, Salomón se cayó de la gracia de Dios, por cuanto él siguió a las mujeres. ¿Ven? El Señor, la voluntad de Dios es que el rey tuviera solo una esposa, pero Salomón empezó a hacer falsas unidades con los reyes de Egipto, con los reyes de Asiria, y se empezó a casar con las hijas de estos, y esas son falsas unidades que el Señor le da, de tal manera que Salomón llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas, 1000, hermanos, amén, 1000 mujeres, aleluya. Y dice la palabra de Dios que las mujeres le inclinaron su corazón hacia los ídolos. Y él empezó a practicar la idolatría junto con las mujeres, hermanos, porque eso es lo que hace cuando nosotros tenemos falsas uniones, amén. La unión verdadera es aquella que no te saca de la adoración al Dios verdadero, amén. Y él fue el que se dejó inclinar, hermanos. Entonces, cuando él estaba caído de la gracia de Dios, él escribió Eclesiastés.
Por eso es de que miramos la penumbre de Eclesiastés y que todo es vanidad y que nada tiene sentido, porque para un hombre que está caído de la gracia de Dios, nada tiene sentido, hermanos. Para un hombre que se ha caído de la obediencia de Dios, nada tiene sabor. La vida no le sabe a nada, hermano. Entonces, el libro de Eclesiastés hay que leerlo desde el punto de vista que el que lo escribió estaba caído de la gracia de Dios. Amén. Y cuando él escribió ese libro, luego al final de sus días, él se reconcilió con el Señor y fue salvo, hermanos. Aleluya, porque fue salvo, porque se arrepintió. Pero Dios lo cortó de la faz de la tierra, hermanos. Salomón no llegó a más que 52 años de vida, hermanos. Aleluya. Cuando su padre murió de viejo, amén. Y él murió muy joven. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre para que los días se te sean alargados. Y él no honró al rey David de la manera que David amó a Dios. Salomón amó a los ídolos, hermanos. Aleluya. Entonces Jehová de los ejércitos se enojó y hizo que el reino se dividiera, hermanos. Entonces Jeroboam agarró, hermanos, aleluya, las 10 tribus de Israel, aleluya. Mientras que Roboam, el verdadero hijo de Salomón, agarró las 2 tribus de Judá, amén. Y ahí es cuando el reino se divide, hermanos, aleluya. Y el reino no se iba a dividir, aleluya, pero Roboam vino y puso un impuesto aún mayor que el impuesto de sus padres, hermanos, aleluya. No me quiero quedar mucho en historia, aleluya, pero les recomiendo que lean Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Segunda de Crónicas, y ustedes se dan cuenta, hermanos, aleluya, de todo lo que hicieron los reyes y van a agarrar más sabor a las escrituras, aleluya. Pero Jeroboam agarra las 10 tribus, Roboam agarra y se divide el reino, hermanos. Entonces, ¿por qué los quiero llevar aquí donde dice que Ezequiel es llamado a profetizar directamente a Israel, no a Judá, sino a Israel? Porque las 10 tribus, hermanos, habían caído en la idolatría. Amén. Y no me refiero, hermanos, a que adoraban un santo. No, cuando la Biblia habla de idolatría, habla de que ellos se iban a los montes altos y pasaban la noche ahí, hermanos, y hacían brujerías y hechicerías, amén, y hacían ritos satánicos y entregaban sus hijos recién nacidos a Moloch. Eso es lo que habla la Biblia de la idolatría. No hay que confundir la idolatría de ahora en día con la idolatría del Antiguo Testamento, hermanos, aleluya, aunque toda idolatría es mala delante de los ojos de Dios, aleluya, pero hay que ver la gravedad del pecado de Israel, hermanos, aleluya. Entonces Dios levanta a este hombre para que le señale su pecado a Israel, bendito sea el nombre del Señor, porque el pecado nació, hermanos, en que como el templo estaba en Judá, amén, entonces las 2 tribus, aleluya, que se quedaron con Roboam tenían templo para adorar. Entonces Jeroboam dijo, no se preocupen, yo les voy a hacer a ustedes un altar. Entonces en Betel él puso 2 toros, hermanos, aleluya, y puso un templo falso y dijo, aquí pueden adorar a Jehová y no necesitan ir hasta allá, aleluya. Y ahí fue donde Dios se apartó de las 10 tribus, aleluya, porque no es donde nosotros queremos, sino donde Él ha señalado, hermanos, aleluya. Por eso es de que ahora en día muchos hermanos quieren adorar a Dios desde su casa. Eso no es malo, pero Dios ha puesto iglesias para que vayan. Y cuando dejamos de ir al lugar donde Dios quiere que vayamos, es cuando se incrementa el pecado, aleluya. Y ahí es donde pasó todo esto. Y de tal manera, hermanos, aleluya, que las tribus empezaron a apartar de la voluntad del Señor y Jeroboam hizo pecar. ¿Por qué, hermano? Porque permitía los sacrificios en los lugares altos, aleluya. No estorbaba al pueblo de Israel para que se apartaran de la idolatría. Y es cuando Dios levanta al profeta Elías, al profeta Eliseo, para que les hablen de parte de Dios, aleluya. Pero el pueblo continúa en su pecado. Dios levanta a los profetas mayores, profetas menores, aleluya. De tal manera que este pecado, hermanos, lleva al pueblo a una cautividad donde se encuentra en este momento que los estoy llevando en las escrituras. Ellos están ya cautivos, hermanos, en Babilonia, aleluya. Y es cuando Dios levanta a su profeta, hermanos, para que les señale su pecado y les muestre por qué han caído tan bajo, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Pero yo quiero que ustedes aprendan algo en esta mañana, hermanos, aleluya. Miren, la desobediencia produce pecado, amén.
Entre más desobedezcamos al Señor, el pecado más se va a agrandar. Ahora, ¿cuál es lo malo de esto? Que el pecado acarrea muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Aleluya. Entonces, cuando nosotros desobedecemos al Señor, aleluya, y es que para Dios la desobediencia es lo peor que nosotros como hijos de Dios podemos hacer, hermanos, aleluya. Si Dios te tiene en un lugar, aleluya, entonces Dios sabe por qué te puso en ese lugar. Si Dios te mueve es porque Él sabe por qué te está moviendo a ese otro lugar. Nosotros lo que tenemos que aprender, aleluya, como el profeta primero es a oír la voz de Dios. A oír, y para oír a Dios hay que primero oír las Escrituras. Porque las Escrituras van a abrir el oído espiritual para poder oír al Espíritu. Si tú no puedes someterte al escrito, ¿cómo te vas a someter al audible? Amén. Tienes que someterte a lo que está escrito primero para que te puedas someter a lo audible. Pero si claramente desobedeces a la palabra escrita, ¿cómo puedes pretender obedecer a la palabra audible? Amén. La Biblia dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué? Para poder oír al Espíritu Santo hay que tener un oído espiritual abierto. Amén. Y el oído espiritual solamente lo abre la obediencia a la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces entendamos primero la gravedad del pecado, hermanos. Quizás hoy no me vaya a poder desarrollar en todo el deber de la atalaya, pero me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo, y es que hay demasiada desobediencia en el pueblo de Dios, hermanos. Aleluya. Todo mundo anda queriendo hacer lo que quiere. Todo mundo no pide dirección a Dios, sino que simplemente tomamos decisiones, hermanos, aleluya, y las cosas no son así. Debemos de volver a la obediencia, bendito sea el nombre del Señor. Entonces miremos qué tan grave es para el Señor en el Antiguo Testamento la desobediencia, amén. Y si ustedes van conmigo al libro de Samuel, amén, libro de Samuel, bendito sea el nombre del Señor. Libro de Samuel, primera de Samuel, aleluya, capítulo 15, bendito sea el nombre del Señor, y versículo 22, aleluya. Estos versículos han sido en mi vida como anclas, hermanos, aleluya. Los he adoptado, los leo, los medito, amén. Trato de hacer la voluntad de Dios todos los días, aleluya, de no salirme, hermanos, de no caer en desobediencias, aleluya. Trato de siempre ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidor, hermanos, aleluya. Entonces, esto es lo que el Señor me ha mandado enseñar aquí a Las Vegas, hermanos, que la obediencia, aleluya, es el primer deber de cualquier atalaya, amén. La obediencia a la palabra escrita y la obediencia a la palabra audible. Si no obedeces la palabra escrita, tampoco vas a obedecer la palabra audible. Hermanos, darle una profecía a un desobediente, hermano, es como tirar un tesoro a la basura. Amén. Tú les dices, así dice el Señor para tu vida, quiero que hagas esto y que hagas lo otro. Exactamente hacen lo contrario. ¿Por qué, hermanos? Porque le estás dando una profecía a un necio. Le estás dando la profecía a un desobediente. No importa qué tanto se le abra al desobediente, el desobediente siempre va a ser desobediente hasta que se arrepienta, hermanos. Y el pecado más grande aquí en Las Vegas del pueblo de Dios es la desobediencia, hermanos, aleluya. No obedecemos a lo establecido por Dios, aleluya. Todo mundo quiere andar chueco, amén, aleluya. Nadie quiere emparejarse, aleluya. Y Dios quiere que nos emparejemos y que andemos recto delante de su presencia, aleluya. Todos queremos, hermanos, aleluya, hacer lo que queremos, y no es así, está establecido. Peleamos en contra de lo que Dios ha establecido. La peor pelea que he visto aquí en Las Vegas, hermanos, es la pelea en contra del diezmo. Pero no me voy a meter ahí, hermanos, aleluya, porque el Señor no necesita del dinero de nadie, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Pero hay mucha gente que dice, yo a la iglesia no voy porque ahí piden el diezmo, aleluya. Y quiero decirte que el diezmo no tiene nada que ver con la salvación. Tú puedes diezmar o no diezmar y ser salvo, aleluya. Entonces tú te vas a perder no por el diezmo, sino por el amor al dinero. Amén. La Biblia dice que el principio de todos los males, aleluya, es el amor al dinero, aleluya. Y es admirable cómo se ve aquí en Las Vegas. La gente viene a enriquecerse y lo que vienen es a empobrecerse, hermanos, aleluya.
juegan todo lo que tienen para perderlo, aleluya, gloria sea, no juegues con la voluntad de Dios, aleluya, no juegues con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para hacer gambling, hermanos, aleluya, no es para apostar, aleluya, no apostates de la fe, gloria sea el nombre del Señor. Dice así en Ezequiel 15:22, en Samuel, 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Una pregunta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, ¿sí? Dios mira la desobediencia como que está viendo a un adivino, hermanos, aleluya. Mira lo que dice la palabra. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Amén? Entonces el reinado del rey Saúl, primer rey de Israel, porque Saúl empezó humilde, pero se hizo orgulloso, aleluya. No quiso obedecer a las palabras dichas por el profeta, aleluya, cuando se le dio la orden de acabar con Amalek, aleluya. Dejó vivo a Amalek, hermanos, aleluya, y ese fue su peor pecado, aleluya. Complacer al pueblo antes que a Dios, hermanos, aleluya. Quiero que sepas, hermanos, que mi mensaje no está buscando amigos, amén. Yo no busco amigos. Yo pienso que mi mensaje hace más enemigos que amigos, pero el Señor no me ha puesto a buscar amigos, aleluya, sino me ha puesto a hablarles de parte de Él, aleluya. Mi mensaje es para que yo te hable de parte de Dios y te amoneste a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, hermanos, aleluya, la desobediencia acarrea pecado. Y si vas a Romanos capítulo 6, donde habla acerca, es el capítulo del pecado, hermanos, aleluya, el pecado produce muerte. Dice, por cuanto la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Cuando habla acerca del pecado, el apóstol Pablo en el capítulo 5, ahí del libro de Romanos, hermano, habla que el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿ok? Por la desobediencia de Adán, amén. La desobediencia trajo el pecado y el pecado trajo la muerte, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, hermanos, aleluya. Entonces, por un hombre Jesucristo, dice, vino la vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesucristo trajo la obediencia. Amén. Aún nuestro Señor Jesucristo tuvo que aprender a ser obediente. Aleluya. Porque dice que aprendió obediencia. ¿Por cuánto? Dice, por eso Dios lo recibió. Porque Él no quería ir a la cruz del Calvario. Él sintió su angustia en el Getsemaní. Pero dijo, hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Pase esta copa si quieres, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque ahí estaba en juego, hermano, la salvación de la raza humana. Entonces Jesucristo aprendió obediencia. ¿Qué te quiero decir? Desobediencia igual a pecado, pecado igual a muerte, obediencia igual a gracia, gracia igual a vida eterna. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Y ahora te puedes poner a pensar, bueno, ¿por qué a mí me van tan mal las cosas? Por desobediente. ¿Por qué a mí no me están yendo bien las cosas? Por desobediente, hermano. Aleluya. ¿Por qué yo no puedo prosperar? Por desobediente. Amén. ¿Por qué tengo tantos pleitos con mi familia? Por desobediente. Amén. Si tú quieres cambiar en esta mañana, cambia tu manera de pensar y di, Señor, desde ahora voy a ser obediente a tu palabra y voy a ser obediente a tu espíritu. Cuando tú me hables, no voy a desobedecer, aleluya, sino que voy a obedecer a tu palabra, aleluya. Si nosotros no obedecemos al espíritu, tendremos una vida cristiana mediocre, porque el espíritu es el que nos guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. Entonces ya entendimos bastante, hermanos, aleluya. No me quiero adelantar mucho, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Voy a seguir un poquito más, entonces regresemos, hermanos, al libro de Ezequiel, bendito sea el nombre del Señor. Regresemos a Ezequiel y miremos un poco más acerca del deber de la atalaya. Gloria sea el nombre del Señor. Quizás el día de mañana o pasado mañana, en las mañanas, aleluya, voy a estar enseñando más y más acerca de este tema. Pero ahora, hermanos, aleluya, te quiero hablar de el shofar, aleluya. ¿Ven?
El deber del atalaya y el shofar, aleluya. El shofar era la trompeta que tenía el atalaya, bendito sea el nombre del Señor. Y él tenía que hacer un sonido cierto para que el pueblo, hermanos, aleluya, se apercibiera para la guerra. Bendito sea el nombre. Decía que habían diferentes sonidos, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Entonces estamos hablando de la responsabilidad del atalaya. La primera responsabilidad que tenía el atalaya, hermanos, no era con el pueblo, sino con Dios. Amén. Y ahora nosotros en el Nuevo Testamento, aleluya, no es que escojamos atalayas, que los pongamos, sino que Dios escoge los atalayas, amén. Dios escoge los atalayas mayores, les llamo yo, que son los profetas, amén. Es el ministerio del profeta. Ellos son los atalayas que deben de hablarnos de parte del Señor, aleluya. Pero nosotros también somos como trompetas menores, aleluya. Nosotros debemos de testificar con nuestra vida, bendito sea el nombre del Señor. Hay un corito muy lindo que dice, si en verdad eres salvo, di amén. Amén, ¿verdad? Si en verdad eres salvo, di amén. Y todos decimos amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra vida, hermanos, es el mayor testimonio de que Cristo vive en nosotros. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, cuando el pueblo escogía a un hombre como atalaya, lo ponía en una torre para que él, si veía venir a la espada, él pudiera alzar su shofar y tocarlo, hermanos, para que el pueblo se apercibiera para la batalla. Amén. Si este atalaya venía a ver la espada venir y no sonaba el shofar, hermanos, aleluya, entonces la sangre de los que murieran caían sobre su cabeza por cuanto él no dio voz de alarma en el momento preciso. Aleluya. Entonces a este hombre se le daba un shofar o una trompeta de cuerno retorcido. Amén. No hay que confundirnos con las trompetas del Apocalipsis. No hay que confundirnos con las trompetas de Éxodo 10. Amén. Porque hay trompetas que son de plata y son largas, ¿sí? Que significan a los cristianos, trompeta de plata y larga, porque la plata en la palabra del Señor significa la gracia, ¿ok? Mientras que el cuerno retorcido significa la ley de Moisés, amén. Entonces, pero no vayas a creer tú, amado hermano o amigo que me escuchas, que le quitaban el cuerno a un carnero y se lo daban y ya, tócale. No, hermano, el shofar llevaba un proceso, amén. Entonces, el proceso del shofar es de que ellos ponían un caldero de agua hirviendo, hermanos, aleluya, muy hirviendo. Entonces, metían el shofar ahí en el agua caliente y lo dejaban un buen rato, hermanos, para que se suavizara, para que soltara todo lo que no era bueno, hermanos. Se caía todo cabello de encima, todo, porque tenían cabello también encima, se iban pelando, y era un proceso de días, hermanos. No era un proceso de una vez y a la tarde ya está listo el shofar. No, hermanos, aleluya, porque cuando lo metían ahí, hermanos, él iba soltando la carne que estaba adentro, ¿sí? Porque para ser un atalaya no puede ser un atalaya con carne. Tienes que ser un atalaya en el espíritu. Amén. Dice el apóstol Pablo, andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16, hermano. Entonces se metía ahí por días y luego se sacaba. Y cuando ya estaba listo, hermanos, que le podían sacar toda la carne nerviosa de adentro. Sí, porque el siervo de Dios no puede ser carnal, ni nervioso, ni lleno de miedo, hermano. Tenemos que aprender a no tener miedo a que nos reciban o que no nos reciban. Eso no importa, hermano. Lo que importa es de que lancemos el mensaje que Dios quiere que lancemos. Aleluya. Que nuestra conciencia esté tranquila. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo ya les hablé de parte tuya, Señor. Yo ya estuve aquí tanto tiempo predicando. Hermano, si no se convierte la gente, ese no es problema del atalaya. El atalaya ya habló, amén. Y el que se convierta, hermanos, habrá librado su cabeza, dice la Biblia, amén. Entonces viene y le sacan toda la carne a aquel shofar, aleluya. Y luego ya como ya está suave, ya está blando, lo pueden retorcer. Y el retorcer el shofar, hermanos, aleluya, es para que saque el sonido cierto. Amén.
Entonces, ese es el significado del shofar en el Antiguo Testamento, pero para nosotros es un tipo de la vida del cristiano, hermano, de la vida de aquel que es llamado de parte de Dios, aleluya, para que seas un profeta. Dios tiene que primero meterte en calderos de agua en el cual son pruebas, aleluya. El apóstol Pablo dice allá en 14:22 del libro de Hechos, 21:22, dice, es necesario que a través de muchas pruebas entremos en el reino de los cielos. Tú tienes que ser retorcido, hermano, tienes que ser metido, aleluya, tienes que ser probado como el oro fino. Tú primero, aleluya, la primera responsabilidad no va a ser con la gente, va a ser con tu Dios. Dios va a moldearte, Dios va a meterte, aleluya. Las pruebas van a hacerte más fuerte. Las pruebas no son para destruirte, sino para hacerte más fuerte. Entre más te prueben, aleluya, aleluya, tú vas a ser más fuerte, porque te ponen en balanza. Y para el hombre tú eres hallado falso. Te van a decir falso profeta. Te van a decir, tú no eres de Dios, Dios no te envió, tus profecías son falsas. ¿Qué tanto no va a decir? Te van a decir pastorcito, pastorcita, te van a ofender, te van a insultar sus actitudes, hermanos, pero eso lo va uno moldeando y lo va moldeando hasta quedar listo, aleluya, para dar un sonido cierto, bendito sea el nombre del Señor, porque uno es el sonido para llamar al pueblo, hermanos, otro es el sonido para llamar a los líderes, pero otro es el sonido de alerta, sonido de alarma, que es para llamar al pueblo, aleluya. Son diferentes los sonidos del shofar, aleluya. Son 5 diferentes los sonidos. Y el atalaya, su deber era saberse fácilmente, hermano, y tener la práctica para ver qué era el sonido que él iba a dar, aleluya. ¿Cuál era ese sonido que él tenía que dar en ese momento? Los 9 sonidos de alarma. ¿Para qué? Para que el pueblo se apercibiera, aleluya. Y ese atalaya podía librar su cabeza, aleluya. Porque si no, hermano, la sangre de todo ese pueblo caía sobre la cabeza. Había juicio sobre los atalayas. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, que el Señor te bendiga, aleluya. Hay mucho más que hablar, pero no me quiero adelantar tanto, aleluya. En esta semana te estaré dando un poco más acerca de el ministerio del atalaya, de las responsabilidades del atalaya, bendito sea el nombre del Señor, pero solamente quiero que vayas conmigo al capítulo 2 del libro de Ezequiel. Acuérdate lo que te enseñé, la palabra se interpreta a sí misma, gloria sea el nombre del Señor, no es necesario poner interpretaciones humanas, aleluya. Si tú te metes a estudiar la Biblia de una manera seria, te vas a dar cuenta que la palabra se interpreta a sí misma. Aleluya. El Antiguo Testamento tiene base en el Nuevo y el Nuevo en el Antiguo, y así encontramos, aleluya, la respuesta a lo que andamos buscando. La letra no tiene la revelación, hermanos. La revelación la tiene el Espíritu. Amén. Entonces, si quieres que el Señor te revele lo que la palabra claramente dice, no es que te metas en la letra, métete en el Espíritu. Aleluya. ¿Qué quiero decir con eso? Tienes que orar más. Tienes que orar en el Espíritu y orar con entendimiento. Tienes que meterte con el Señor en ayuno. Tienes que meterte en obediencia. Tienes que ser entre más obediente eres, más gracia produces en tu vida. Amén. Entonces, en el capítulo 2 de Ezequiel, miremos un poquito del llamado de este hombre. Dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró espíritu con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, en mí, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que hablaba. Amén. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Gloria sea el nombre del Señor. Pero lo que a mí me llama la atención, hermanos, es que cuando entra el Espíritu Santo en él, ¿verdad? Aquí en el Antiguo Testamento se le conoce como el Ruach Kadosh, amén, o el Espíritu Santo. Ruach Kadosh entró en él. Lo primero que hace el Espíritu Santo es ponerlo sobre sus pies. Aleluya. Y esto habla del balance de la vida cristiana. Amén. Lo afirma primero. Amén. No puedes dar el segundo paso si no has aprendido a dar el primer paso. No puedes tomar decisiones si todavía no te sabes parar espiritualmente. ¿Por qué? Porque el pueblo te está viendo tu testimonio, aleluya. Queremos brincar al pastorado, hermanos, y no sabemos ni siquiera ser servidores. Amén.
Tenemos que aprender a ser servidores, a servir en una iglesia al menos unos 7 años, hermano, y luego considerar el pastorado. Pero ahora estamos haciendo obreros, hermanos, muy a la carrera. Necesitamos obreros y hay que poner a fulano, hay que poner a sultano porque no hay nadie más, hermanos. No, esa no es la obra del Señor, hermanos. Aleluya. Primero, para que uno pueda ser llamado al ministerio, debe de afirmarse primero en la palabra. Afirmarse en el conocimiento del Espíritu, saber mis deberes como atalaya, para, hermanos, cuando yo tenga que ejercerlos, aleluya, no esté lleno de dudas ni de debilidades, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo sabe quién tú eres también. Dios sabe quién tú eres y el diablo sabe quién tú eres. El diablo conoce tus debilidades, aleluya. Y no es bueno, hermanos, ponernos a tontear al diablo como quien se pone enfrente de un toro y decir, torito, torito, no, porque el diablo se va a venir con fuerza, hermanos, aleluya. La Biblia dice que el diablo tiene la fuerza de un río tormentoso, aleluya. Dice que en el Apocalipsis, hermanos, aleluya, el Espíritu tuvo que abrir la tierra para tragarse el río que iba a destruir al pueblo de Israel, hermanos, aleluya. Dice también allá en Isaías 59:17, si el enemigo se levantare como río, el Espíritu de Jehová, solamente el Espíritu de Jehová puede parar al diablo para que no te haga pedazos, hermanos, aleluya. Y tontear al diablo, hermanos, no es sabio, porque lo primero que va a agarrar el diablo son tus hijos. Amén, tus nietos, los más débiles, aleluya. Porque eso es lo que hace el espíritu de Amalek, buscar los más débiles de la casa y llevárselos al mundo y destrozarlos. No podemos dar un paso si el Espíritu Santo de Dios no lo manda. Amén. Acuérdense lo que dice allá en Hechos capítulo 13, aleluya. El Espíritu habló y dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Amén. Para la obra que los he llamado, aleluya. No es de que ellos se llamaron y se pusieron y ya empezaron, no, hermanos, aleluya. Dice el apóstol Pablo que para poder entrar en el ministerio le costó 17 años. ¿Amén? Y nosotros queremos ya ahorita, ya ser pastores, ya ser evangelistas, ya ser profetas, no, todo lleva un proceso. Y si tú te saltas de un paso al otro, entonces en el otro paso vas a tener que pasar lo que no pasaste. Porque nadie se puede escapar de la corrección del Todopoderoso. ¿Ven? Tú puedes engañar al pastor, engañar a la congregación y saltar y hacer cosas que Dios no te ha mandado. Pero aquí donde ya estás puesto, tienes que pasar la prueba por lo que no has pasado. Porque para Dios, hermanos, aleluya, qué bonito, ya saltaste. Pues vamos a ver. Y es cuando empiezan a llegar las pruebas fuertes, hermano, y empiezan a llegar las luchas, hermano. Y muchos no aguantan eso porque Dios no les ha dado esa carga. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, en la primera responsabilidad de la atalaya, hermanos, es afirmarse en la palabra, afirmarse en el conocimiento del Espíritu, aleluya, y saber ante todo el título que se le ha dado. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Si tú te das cuenta, el título que le da el Señor a Ezequiel cuando lo llama, no le dice, oyes tú, Nabín, no le dice profeta. No le dice, oyes tú eres mi profeta, mi siervo, como dicen muchos, tú eres mi profeta, mi siervo que yo escogí. No, sino que le da un título y le dice, oye, hijo de hombre. ¿Sí? Demostrándole la bajeza en la que se encontraba. Oye, hijo de hombre, aleluya. No le dijo, oye, Ben Elohim, ¿sí? Sino le dice, oye, hijo de hombre. Tú eres hijo de hombre, yo soy hijo de hombre. Primero hay que reconocer, hermanos, que la gloria y la honra no es para nosotros, sino para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él estaba representando, aleluya, la humanidad del Mesías, porque al Mesías se le llama hijo de hombre, amén, en el Nuevo Testamento. Entonces él estaba representando al Mesías, le estaba diciendo, tú eres mi representante en la tierra. Y te llamé para que tú seas mi representante. Tú vas a ser mi boca en la tierra. Yo te voy a hablar, tú vas a oír de mí y tú les vas a decir, hermanos, aleluya. Nosotros no podemos enojarnos con el representante de Dios, aleluya. Si vamos a enojarnos, enojémonos con el que le dio el mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Porque él lo único que hacía era oír de Dios y hablar lo que Dios quería que él hablara en obediencia. Entonces lo primero que tenemos que reconocer es, ¿cuál es mi llamado?
¿Quién soy yo en Cristo? ¿Qué es lo que debo de hacer en Cristo? Y ahí está la paz, hermanos, aleluya. Porque si no has reconocido, hermano, tu humanidad, ¿cómo puedes reconocer el poder de Dios? Primero reconoce tus debilidades y tráelas en oración al altar del Señor para que te fortalezca, y luego puedes reconocer tus dones espirituales. Pero ahora queremos decir, oh, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de liberación, yo tengo el don de esto, yo tengo el don... Pero también tienes el don de chismear, eres un chismoso. También tienes el don de tocar lo ajeno. Entonces todas estas cosas, hermano, hay que ponerlas en una balanza personal, aleluya, y pedirle al Señor que te purifique primero de tu carnalidad para que pueda ser usado por Dios, aleluya. Y todo esto va a llevar un proceso, hermanos. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que aquel que no está dispuesto a negarse a sí mismo no es digno de mí, dice el Señor, de tomar su cruz y seguirme. Y hay de aquellos que poniendo la mano en el arado voltean a ver para atrás, dice, no son dignos del reino de los cielos, hermanos, aleluya. Con este pensamiento de victoria te dejo en esta mañana. Que el Señor te bendiga, que la paz de Cristo reine en tu hogar, en tu corazón, y declaro para tu vida una semana de victoria. Nuevos trabajos se acercan, hermanos, nuevas oportunidades. Dios viene abriendo puertas, hermanos, aleluya. Voy a orar en este momento por las peticiones, aleluya, ya que los hermanos presentan sus peticiones, y quiero decirles que el Señor ya oyó todas sus peticiones, hermanos, y pronta respuesta llega, amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Señor. Gracias porque me permitiste en esta mañana traer este mensaje, Señor, aleluya, de edificación, de exhortación, de consolación, Padre. Te pido por las almas que se salven, Señor, y los caídos se levanten y los enfermos sanen en este momento, Señor. Te pido por los presos, Señor, que abras apertura a las cárceles. Te pido por aquellos que están en cama, que se recuperen y se levanten, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Amén. Gloria a Dios.